familiar ofrece cuidado. Claudia, ¿puedes hacerte cargo de admitir a las personas que están entrando, por favor? Tengo personas también que están llegando y admitirlas. No Listo. te preocupes, Jimena, que nosotros las vamos a admitir. Ok, muchas gracias. Perdón. Los proveedores de cuidado infantil familiar ofrecen cuidado en su propia casa a uno o más niños que sean o no sean parientes del proveedor. Tienen que tomar en cuenta que hay dos tipos de instituciones familiares. La una es una pequeña casa familiar que son con niños de 2 meses a 8 años, a menores de 8 años. Y toman en cuenta a los que son los niños de 6 años que cuentan como sus hijos, sus sobrinos, mientras sean sus familiares y están en su daycare, ustedes van a tomarlos en cuenta como niños de la institución que ustedes han formado. Y también puede ser un large family child care, que significa que su empresa ha crecido más y puede tener hasta 12 niños, no más de 4 de 2 años, y los niños menores de 8 años igual tienen esa situación. Podrías, no sé cómo hacer para que no me estén popping up, me llegan a mí las instituciones. Un negocio para ti, el ofrecer un negocio para ti es decirte que cuando vas a cuidar a niños, tienes que ver si te va a gustar el trabajo con los niños. ¿Cómo te conoces tú y cómo te relacionas tú con los niños? Tienes que tener conocimiento sobre desarrollo infantil y si estás dispuesto a aprender, a tomar clases para aprender mucho más sobre eso. También tienes que estar interesado en llevar un negocio competitivo en tu propia casa. Eso de negocio competitivo quiere decir que tú vas a abrir un negocio en el cual vas a estar en competencia con otras personas. No eres la única que va a abrir el daycare. Van a abrir muchos otros. Y tú puedes tener 8 niños al mismo momento, pero puedes tener 13, 15, 16 registrados, dependiendo del horario con el que ellos trabajen. También tienes que saber que si te gustaría poder fijar tu propio horario o tu salario. Al emprender un negocio, vas a tener la capacidad de decir, ok, yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero recibo niños en la noche si es que estoy con la licencia para poder hacerlo. También debes saber si te puedes permitir perder ingresos y si tienes beneficios para que tu negocio crezca. ¿Cómo vamos a hacer perder ingresos? En una semana a veces tienes 4, 5, 6 niños. Pero en esa semana uno de los niños no vino. En las reglas de tu institución, de tu empresa, debes poner, ok, ¿puedo darme el lujo de perder el dinero que este niño no va a venir esta semana? ¿O tengo que de ley cobrarlo porque no puedo darme el lujo de perderlo porque de eso depende mi sueldo? Todas esas preguntas tiene que hacerse usted para el momento de abrir una institución educativa. ¿Qué institución educativa aprueba el funcionamiento de un Family Child Care en Maryland? Vamos a tomar en cuenta 3 cosas. Usted no puede abrir un negocio si usted no está regulada, sea por el gobierno y en este caso por la institución educativa que se llama Division of Early Education en Maryland. El estado de Maryland tiene el Departamento de Educación y la Oficina de Educación es una oficina de regulación de cuidado infantil. Eso es lo que quiere decir Maryland State Department of Education Office of Child Care. Tiene 13 oficinas regionales a las cuales usted puede acudir para recibir la orientación y presentar su solicitud. La región a la que usted pertenece depende de donde usted está viviendo. Puede ser que si vive en Baltimore, la región sea Baltimore City. Si vive en Maryland, usted tiene que tomar en cuenta que puede ser Montgomery, como puede ser Prince George's. Tiene que ver si es Arundel County. Si usted va al website, va a saber exactamente en cuál región está ubicada. El website está tan solo en español y en inglés, así que no hay ningún problema. Está en todos los idiomas. Jenny, ¿puedes seguir?
Estás con el micrófono apagado. Gracias. Cuando nosotros queremos abrir un family daycare, tenemos que saber que debemos cumplir con ciertas regulaciones. Esas regulaciones para nosotros están en el código que se llama COMA y es un documento donde vamos a encontrar información detallada de todas las reglas que debemos cumplir. Al lado derecho de su pantalla ustedes van a ver un ejemplo del contenido. No está aquí completo porque ustedes, chicas, deben tomar una clase obligatoria y ahí ustedes van a tener una página web donde tienen pueden entrar para ver toda la información de los COMA, que son las reglas o las regulaciones que van a regir el Family Daycare. Y así ustedes van a saber cuáles de esas reglas pueden cumplir o no pueden cumplir en caso de que decidan colocar el Family Daycare. ¿Qué necesitamos para abrir un Family Daycare? Tenemos que pensar no solamente en que queremos o que nos gusta cuidar niños o estar con los niños. Tenemos que pensar en varias cosas, como por ejemplo, ¿cómo está organizado mi hogar? ¿Quiénes son las personas que van a estar ayudándome o si yo voy a estar sola con estos niños? ¿Necesito tener un plan de emergencia o simplemente voy a tenerlos en casa y un extinguidor y listo? ¿Tengo que tener algún plan de seguridad? ¿Tengo que darles comida? ¿Necesito presentar algún documento para poder tener esta licencia? ¿Me van a hacer una inspección? Todas estas preguntas y estas cuestionamientos que ustedes se hicieron los vamos a ir contestando poco a poco a medida que vamos a avanzar. ¿Cambias? Ok. Vamos a hablar un poquito del equipamiento del hogar. ¿Qué es lo que necesitamos tener en casa? ¿Qué es lo que vamos básicamente a conseguir o organizar en el área donde vamos a estar con los niños? Entonces, lo más importante es que sea un lugar que esté limpio, que cumpla todas las regulaciones o los COMAR, como les acabo de decir, y esto tiene que ver con, por ejemplo, tener detectores de humo que sean conectados a la corriente y aparte de eso que tengan batería. Otra de las cosas importantes que tiene que ver en el lugar donde yo voy a tener a los niños es que debe ser un lugar libre de insectos, de roedores, de cualquier tipo de plaga. Tiene que ser muy limpio porque sabemos que si vamos a tener los niños, pues tenemos que evitar que se contagien de alguna enfermedad. Y una de las regulaciones nos dicen que nuestra obligación es mantener a los niños fuera de peligro. Otras condiciones es que para poder yo tener un Family Daycare, necesito vivir en la casa donde yo voy a colocarlo o donde lo quiero colocar. Puede ser que sea propia o puede ser que sea rentada. Si es rentada, usted debe tener permiso del dueño de la casa para poder abrir el Family Daycare. No es como que quiero tener aquí los niños y entonces ya empiezo a colocar la publicidad. No es tan fácil como eso. Tenemos que hacer todo un proceso. Si, por ejemplo, los vamos a tener en el basement o en el sótano, entonces ese espacio o esa área donde yo decidí colocar mi Family Daycare debe tener 2 salidas de emergencia y debe pasar una inspección del departamento de bomberos. Ellos son los que van a decir si el espacio que yo asigné para tener a los niños es un lugar apropiado o necesito hacer algunos cambios. También debo tener en cuenta si el lugar donde yo vivo es una zona donde hay mucho tráfico, si es una calle principal, debo tener en cuenta el movimiento que hay alrededor del área donde yo vivo, porque puede ser que entonces no sea aprobado el espacio para tener a los niños en casa.
Muchas gracias. Es importante, como les decía, que la zona esté libre de plomo. El problema es que si tu casa está construida antes de 1978, todos los materiales que fueron utilizados contienen plomo. Al contener plomo, los niños están expuestos a eso solamente al aspirar ese plomo, y es muy peligroso para su nutrición y su salud. Cuando tu casa ha sido construida antes de 1978, usted debe contar con un certificado que garantice que la casa está libre de plomo. Eso se consigue haciendo todo un proceso para limpiar a la casa de plomo. Si no es una vivienda alquilada y fue construida antes de 1978 y no está certificada como libre de plomo, puede coordinar con el Departamento de Ambiente, el Maryland Department of Environment, para que un inspector haga una verificación. Todo esto es muy importante para la salud del niño y tiene que tomarlo en cuenta al momento de hacerlo. En relación a los ambientes, se debe contar con un inodoro y un lavamanos accesible a la altura de los niños. El espacio debe tener suficiente luz natural y debe ser amplio para que el niño pueda desarrollarse libremente. Hay que tener un teléfono en las instalaciones. El teléfono es muy importante, en especial en caso de emergencias, y para poder mantenerse comunicado con todas las familias. Si cuidas niños pequeños, debes contar con un espacio para amamantarlos o extraer la leche. Eso quiere decir que si tienen madres de familia que vienen con niños pequeños, usted debe proveerles un espacio privado donde ellas puedan amamantar a sus niños. Los ambientes deben ser libres y no deben ser un riesgo, no deben incluir ningún peligro para los niños. En caso de que usted tenga mascotas, estas mascotas deben estar debidamente registradas en el condado, deben ser sanas completamente, quiere decir que van a tener todas sus vacunas al día y deben estar amables con los niños. O sea, si usted las quiere tener alrededor de los niños, debe asegurarse de que las mascotas no sean un peligro para los niños. También debe estar equipado con calefacción, con agua, con electricidad, con una nevera y con una estufa, que son cosas básicas para la buena educación de un niño. Los ambientes tienen que estar, que sean llamativos, con colores amplios, que los niños puedan sentirse seguros, sentirse amados, respetados. Un ambiente libre de infecciones quiere decir que usted va a proveer la limpieza exhaustiva de esos materiales, de ese piso, de esa pared. Va a permitir que los niños jueguen con eso y que tengan un área al aire libre en donde ellos puedan salir a jugar. Si la casa que usted tiene no tiene un parque cercano, tiene que asegurarse de que usted haga un paseo por los alrededores y lo pueda llevar al parque más cercano. La zona deberá estar enmarcada para proteger a los niños de los peligros accesibles. Lo que quiere decir que si su casa no tiene una cerca, usted debe proveer una estructura cerrada para que los niños no puedan salirse. Tiene que haber una temperatura en el cuarto de al menos de 65 grados, sea esto invierno o sea esto verano. Si es verano, usted tiene que asegurarse que la temperatura del cuarto está en 65 o 70 grados. Y si es que es calefacción, usted tiene que asegurarse de que la temperatura llegue a los 65 grados como mínimo. Los enchufes deben estar cubiertos, tienen que estar protegidos con unos plastiquitos o cualquier cosa para que los niños no puedan meter sus manitos y sus deditos en nada de los enchufes que están ahí. Los cordones de las cortinas son peligrosos y esos tienen que estar inaccesibles a los niños. Artículos como cuchillos de cocina, materiales de limpieza, pistolas, alcohol, son artículos peligrosos que por sentido común no se deben tener al alcance de los niños. Los cuchillos deben estar debidamente guardados y en una manera muy alta para que los niños no los puedan conseguir. Los artículos de limpieza se pueden confundir muy fácilmente y si están al alcance de los niños pueden ocasionar un desastre muy fuerte. Así que deben estar debidamente etiquetados y asegurados en su caja con llave o con seguridades para niños.
Personalmente, yo creo que el licor y las armas no deben haber alrededor de un niño. Continúa, Jenny. Ok, respecto al equipamiento o los materiales que debemos tener para los niños, hay unas regulaciones que nos dicen que necesitamos tener unas camas para que los niños puedan dormir, porque dentro de la rutina diaria o las actividades que hacemos a diario, necesitan dormir. Los chicos tener un tiempo de relajación o de descanso. Los menores de 1 año, pues deben dormir en una cuna, y los chicos después del año pueden ponerse en una cama que cada uno va a tener asignada y siempre va a usar la misma, debe llevar sus propias sábanas y cada fin de semana tenemos que enviarlas para que se laven. Siempre deben tener extras, pero para evitar que los niños se enfermen, los fines de semana siempre se va a llevar todo lo que usó durante la semana para que sea lavado en casa. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las personas o las, la proveedora que va a estar con los niños. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir respecto a estudios que debe tener o clases que debe haber tomado? Primero vamos a hacer algunas definiciones para que ustedes estén claras de las diferencias que hay entre el proveedor, que es un coproveedor, y que es un adulto adicional. El proveedor es el adulto que tiene la responsabilidad de proveer el cuidado de los niños y que cumple los requisitos para estar licenciado, o es la persona que se le va a dar la licencia. El coproveedor es el adulto que comparte las mismas responsabilidades del proveedor de cuidado infantil y cumple con los mismos requerimientos del proveedor de cuidado infantil. La diferencia es que el proveedor es quien tiene la licencia, a nombre de quien salió la licencia, ¿ok? El sustituto es un adulto que también tiene que estar aprobado y tiene la responsabilidad de operar o de, en ausencia del proveedor, ser la persona que va a ayudarle al coproveedor. Y el adulto adicional debe ser mayor de 18 años y asiste al proveedor cuando tiene más de 2 niños menores de 24 meses, que en el Family Daycare son llamados aún bebés. Hasta que cumplen 24 meses y 1 día, los dejamos de contar como los bebés. Ok, sigue, Jiménez. Los documentos que van a presentar. Los formularios que deben presentarse son los siguientes. La autorización de antecedentes penales. Usted tiene que buscar esos antecedentes penales. Lo puede conseguir fácilmente en la oficina de, como es de registro de sus huellas. El formulario de sesión de información, el informe médico, un informe médico de cada residente del hogar. Quiere decir que usted tiene su esposo, sus hijos, ellos tienen que tener el informe médico. Un informe médico, un informe de antecedentes penales y abuso y negligencia de menores para cada residente de 18 años o más. Si su hijo acaba de cumplir 18 años, usted tiene que hacerle tomar el reporte de antecedentes penales y abuso y negligencia de los menores para cada residente. También se ha tomado, si tiene 18, tiene que tomarse sus huellas para poder acceder a vivir ahí. Si usted tiene en su casa rentada por alguna situación un cuarto, esa persona que viva con usted, sea o no sea de su familia, tiene que tomarse las huellas si es que es un adulto de mayor de 18 años. La formación en educación infantil. Es verdad que usted puede conseguir la licencia con muy pocas horas, con apenas 24 horas para empezar. Pero es importante que tome en cuenta que usted está a cargo de niños y que quiere llegar a ser un profesional
responsable, un profesional que conoce de lo que está hablando. Para esto tiene que tomar cursos de desarrollo infantil, cursos de currículum, cursos de salud, de seguridad, de nutrición, cursos de necesidades especiales, de profesionalismo y de comunidad. Cada una de esas cosas que usted tiene que proveer siempre, cada año al Estado, las pueden estar cubiertas dentro de un curso de 90 horas que se dicta en el Instituto de Educación Infantil. Igualmente, pues tiene que tomar formación complementaria, primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar. Los primeros auxilios y la resucitación cardiopulmonar van a ser renovados. Si usted toma para cada año, pues por cada año, si no para cada 2 años, y hay algunas instituciones que lo proveen hasta cada 3 años. El apoyo a las prácticas de lactancia materna, la planificación de emergencias y catástrofes. Ese es un curso muy hermoso que tiene que tomarlo de ley, porque va a ser usted quien haga cada mes los repasos. La administración de medicamentos, la ley de americanos con discapacidades, que es ADA en inglés. El síndrome de muerte súbita, que es requerido para cuidar a los niños que son menores de 2 años. Es muy importante que sepa sobre este síndrome porque es importante que el niño lo tenga monitoreado para que sepa que está respirando. Hay muchos niños que simplemente fallecen y dejan de respirar. Si usted no está pendiente, no hay nada como le pueda ayudar. Eso se cubre en un curso de 45 horas que también es requerido si cuida a niños entre 3 y 4 años y menores de 2 años. Todos estos cursos son seminarios que se otorgan en el Instituto de Educación Infantil y si usted los quiere tomar, puede registrarse y tomarlos. Recomendación, es importante tomarlos porque es la única forma de adquirir el conocimiento que usted va a tener para poder cuidar de los niños responsablemente. Jenny. Ok, respecto a la supervisión. Jenny, disculpa. Perdón. Ok. Dale, Claudia. Jenny, teníamos 2 preguntas un poco antes de continuar. Teníamos una que era acerca de las regulaciones. Preguntan si también es aplicable en otros estados como Virginia, por ejemplo. Las licencias son individuales. Usted tiene que sacar licencia en Maryland, licencia en Virginia, licencia en cada uno de los estados. Pero las regulaciones se aplican de cualquier manera. Las regulaciones son las mismas. Son similares a las que estamos comentando en Maryland, ¿verdad? Sí, son similares. Okay. La mayoría de ellas son muy idénticas. Ok, perfecto. Y la otra pregunta era si necesitaban ser residentes de Estados Unidos. Residentes. Para abrir. Sí, tenía que ser residentes para poder abrir el daycare. Tiene que tener la residencia. Bien. Esa es una pregunta en la que usted tiene que ir nuevamente a la oficina y le van a dar toda la charla al inicio. Pero lo que sí le podemos asegurar es que usted necesita formarse como empresa, sea o no sea, primero usted tiene que formarse como empresa. Si usted puede formarse como empresa, está al otro lado. Ok, muchas gracias. Solamente recordarles a las participantes que pueden seguir haciendo sus preguntas a través del chat. En algún momento los vamos a ir contestando. Y también vamos a compartir al final toda la información sobre las fechas de los cursos. Gracias. ¿Continúas, Jenny? Okay. Bueno, como decía Jimena, hay unas clases que son obligatorias que debemos tomar para estar preparados y poder trabajar con niños. Jimena hablaba sobre las 90 horas, que es una clase que ustedes pueden tomar en el Instituto de Educación Infantil, igual que los otros seminarios, pero básicamente cuando ustedes toman las 90 horas, van a poder aprender, por ejemplo, sobre la seguridad de los niños, que es muy importante. ¿Puedes cambiar la diapositiva, Claudia, por favor? A ver, justo. Gracias. Entonces, en esta clase de 90 horas, cuando hablamos sobre la parte de seguridad, vamos a aprender que es muy importante estar siempre vigilando a los niños en todo momento. Saber en dónde están, qué es lo que están haciendo, poderlos ver y escuchar
todo el tiempo es la regla de oro. Si esto lo vamos a aprender o lo pueden ustedes aprender en la clase de 90 horas. Si ustedes pueden ver y pueden escuchar a los niños, tienen el 90% de la ganancia de saber que los niños van a estar seguros, porque los pueden ubicar fácilmente y los pueden escuchar, saben dónde están. Y esto tiene que ver con la manera en que podemos organizar el espacio donde los niños van a estar. También, regresen un minutito, por favor. También es importante que tengamos en cuenta las edades de los niños y las necesidades de cada uno para poder programar actividades diarias, porque no solamente es tenerlos en casita y ponerlos a ver televisión o tenerlos todo el tiempo afuera. Hay que preparar unas actividades y dentro de la clase de 90 horas hay una parte que es referente al currículo y ahí es donde pueden ustedes aprender qué actividades, dependiendo de la edad y las necesidades de los niños, pueden programar para hacer durante todo el año escolar. El proveedor de cuidado infantil o el sustituto siempre deben estar acompañados o estar en la casa cuando tenemos niños hasta menores de 6 años. No podemos dejar los niños en ningún momento solos. Y tampoco darle la responsabilidad a un niño mayor de cuidar a los niños mientras nosotras hacemos otra actividad. Muy bien. Sí, lo puedes cambiar. Yo sé. Muy bien. Los requerimientos del programa es justamente lo que nos decía Jenny. Tenemos que hacer una planificación diaria. Se revisan las actividades diarias, se revisa el mobiliario, el equipamiento, todo lo que es requerido para un family childcare. Al referirse a family, es que usted va a cuidarlos a los niños como en su casa, pero significa que les va a dar el amor y el respeto que necesitan, pero les va a dar educación. Y al darles educación, usted tiene que asegurarse de que los niños estén aprendiendo, tanto académicamente, socialmente, en el ámbito de matemáticas, en el ámbito de comportamiento y conducta, y de que aprendan el vocabulario que necesitan para entrar a la escuela primaria. Las actividades que debe proveer tienen que estar basadas a un plan de actividades diarias, a un currículum, tienen que promover el crecimiento emocional, intelectual y social y físico de cada niño. El proveedor debe proveer y publicar un cronograma escrito de las actividades. Tiene que tomar muy en cuenta que el sustituto que usted va a escoger o la persona que le esté ayudando siga las actividades que usted tiene planeadas a diario. ¿Esté usted con ellos o no? Estas actividades incluyen para fomentar la participación individual y del grupal de cada niño. Quiere decir que va a haber un balance entre periodos activos y periodos de descanso. En los periodos activos, usted va a planificar actividades seleccionadas y dirigidas por el profesor. Quiere decir que si usted va a planificar una actividad en la que tiene niños desde 9 meses hasta 3 años, la actividad tiene que incluirlos a todos en un diferente nivel de desarrollo. Cualquier material o equipamiento usado para las actividades debe estar limpio, en buen estado y libre de riesgos, incluida la pintura con plomo. Los materiales que usted debe escoger tienen que estar revisados para que hay muchos que contienen pintura de plomo y usted no lo sabe, entonces tiene que revisar que eso esté bien, que no se salga la pintura. Los materiales deben fortalecer los aprendizajes en las siguientes áreas: lenguaje y alfabetización, pensamiento matemático, pensamiento científico, estudios sociales, artes creativas, juego dramático, motricidad gruesa y habilidades motoras. Se debe proveer tiempos de descanso a la edad y necesidades y actividades. Ya lo había dicho Jenny, continúa con el screen time, es muy importante. El micrófono. Ya. Gracias. Ok, el screen time es el tiempo que
podemos utilizar o que está permitido utilizar la televisión, la tableta, el smartphone para los niños. Se supone que este tiempo es muy limitado, debería ser máximo 20 minutos a la semana, pero sabemos que muchas personas no lo cumplen y por eso es tan importante que ustedes tomen la clase para aprender sobre estas regulaciones y qué es lo que debemos hacer, porque algunas de ustedes preguntarán, pero bueno, si yo no lo pongo a ver televisión, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues de eso se trata esta clase de 90 horas o algunos de los otras clases que ustedes pueden tomar, que les van a dar la información de qué tipo de actividades pueden hacer con los niños, como por ejemplo actividades al aire libre, caminatas, si es posible que puedan salir con los niños a explorar y reemplazar ese tiempo de estar enfrente de un televisor, porque no debemos estar utilizando con los niños pantallas o televisores mucho tiempo. Sobre todo si son niños menores de 2 años, se supone que no está aprobado. Si son niños mayores de 2 años, pueden utilizarlo más o menos entre 20 y 30 minutos a la semana. Por eso es que cuando tomamos las otras clases, aprendemos que todas las actividades y una rutina que podemos seguir para evitar tener la tentación de sentar a los niños enfrente de un televisor y, como les decía antes Jimena, tener una planeación donde los niños van no solo a socializar, sino que también que van a aprender por medio de un currículo o una programación de actividades que ustedes estarían en capacidad de desarrollar después de tomar las 90 horas. ¿Lo puedes cambiar? Sí. Okay. Disculpa, Jimena, tenemos una pregunta antes de empezar. Con respecto a lo que dijeron al inicio sobre la inspección que se hace al espacio, preguntan si esta inspección se hace solo en el lugar en donde van a estar los niños o es de toda la casa, por ejemplo. Bien. Hacen la inspección de toda la casa, pero te aprueban el lugar en donde van a estar los niños. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Reviso toda la casa. Si hay piscina afuera, la inspectora te va a decir, lo siento, la piscina está off limits, no tiene acceso. Si en uno de los closets de la casa el inspector ve que hay algo que no está adecuado, te va a decir, este closet, este armario está fuera de límites, no puedes usarlo. Es importante que el área donde tú quieres que te aprueben tenga todas las cosas listas. Tiene que estar libre de plomo, tiene que estar con las ventanas grandes para que haya una salida de emergencia, la ventana 1, y la otra puerta para que tenga 2 salidas de emergencia. Si no tienes las 2 salidas, no te aprueban esa área para que pueda ser. Tiene que pasar inspección por el bombero, inspección de la coordinadora de la oficina de Maryland, que es la oficina de childcare, y después de eso puedes utilizar aunque sea un cuarto, solo un cuarto de la casa. Te van a decir, la cocina no la puede usar, pero si tu cocina cumple los requerimientos y la aprueban, sí la puedes usar. Hay otras veces que te dicen, puedes usar toda la casa. Todo depende de cómo usted haya establecido la relación y cómo haga ver que está segura su casa. Ok, gracias, Jimena. Bien. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Continuamos? Sí, por favor, continuamos. Muy bien. El plan de emergencia, justo a lo que íbamos. No solamente se necesita tener el extinguidor de incendios, sino que también debemos considerar que hay que hacer un plan de emergencia para la seguridad, que es uno de los aspectos más importantes. Hay 2 tipos de planes de emergencia. El plan de emergencia inmediato, que usted sale corriendo, va afuera y dice, ok, estoy escuchando humo, saco a los niños, en menos de 3 minutos ellos tienen que estar afuera porque hay olor a humo. Para eso usted practica. Y hay el plan de emergencias que es por desastres naturales, que eso se hace una vez o 2 veces al mes
pero usted tiene que establecer un sitio a donde va a ir su refugio, donde usted va a ser su refugio. No puedo quedarme en casa porque la casa no funciona más. Tengo que buscar una escuela, tengo que ir a una iglesia, tengo que buscar el refugio. Vamos entonces a tomar en cuenta la evacuación de la casa, el refugio en el lugar, si la evacuación no es posible, la manera en la que usted va a contactarse con los padres, atender a las necesidades individuales de los niños en el hogar, incluidos los que tienen necesidades especiales. El plan debe contener los números de contacto y los servicios de emergencia locales. El proveedor y los institutos y los adultos adicionales deben estar familiarizados con el plan de emergencias. Quiere decir que si usted no está en casa y la emergencia ocurrió, la persona que la reemplaza puede hacer lo mismo que usted hace, su mismo trabajo. Dice, no hay problema, hubo una emergencia en este momento, yo tengo mi mochila de emergencia, salgo con la mochila, llamo a los padres, tengo a los niños, tengo los materiales que los niños van a necesitar para estar a salvo mientras solucionamos el problema. Todas esas situaciones tiene que tomarlas en cuenta y usted tiene que estar segura de que lo está haciendo correcto. Y no solamente usted, sino su sustituto, el adulto que está acompañándole y usted que es el proveedor. Continuar. ¿Cuándo se practica su plan de emergencia? Deben practicarse el plan de evacuación ante incendios una vez por mes y practicar el plan ante situaciones de emergencia y desastres 2 veces al año. Eso como mínimo. Se requiere que el proveedor y los otros adultos estén capacitados en CPR, respiración cardiopulmonar. Debe contar con un botiquín de primeros auxilios accesible a los adultos y fuera del alcance de los niños, y que pueda salir con usted en caso de emergencia. Por eso tiene que ponerlo accesible. Los materiales de limpieza deben estar fuera del alcance de los niños. La nutrición, Jenny, ¿nos ayudas con eso? Antes de seguir con nutrición, quería comentarles, chicas, que este plan de emergencia del que está hablando Jimena, entre los seminarios que tiene el Instituto de Educación Infantil, hay uno donde las van a guiar para que ustedes hagan su propio plan de emergencia, teniendo en cuenta el lugar donde viven, las personas con que, la cantidad de niños que ustedes tienen, las personas que están en su casa, si usted está sola o si tiene un coproveedor o un asistente. Todos estos pasos se los van a enseñar, las van a guiar para que ustedes puedan hacer su propio plan de emergencia y lo tengan listo. Jimena hablaba de la mochila o del botiquín. A lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué voy a llevar y qué tengo que sacar? En este seminario les van a explicar qué es lo que debe ir, a dónde debe ir y por qué es importante que usted tenga ese plan de emergencia, que es un requisito cuando uno tiene o quiere poner su Family Child Care, porque en caso de que usted tenga que salir, pues no puede salir corriendo así nomás con los niños. Necesita tener una maletita preparada con anticipación, con la información de cada uno de los niños que usted tiene. Y otros implementos que en esta clase usted va a aprender a organizar su propio maletín y qué son los pasos que debe seguir cuando usted tiene que salir, a dónde tiene que avisarle a los papás, si le avisa a los papás o qué es lo que tiene que hacer, porque no es solamente como salgamos corriendo, a dónde se van a encontrar los papás con usted para poderle entregar a los niños, cuál va a ser el punto de encuentro. Todos estos detalles los van a aprender en ese seminario que se llama Preparándonos para las Emergencias. ¿Okay? Ahora sí, pues, ¿ibas a añadir algo más, Jimena? Iba a añadir solamente el asunto de que en la mochila no solo debe estar las cosas que necesitan los niños, una ropa extra, sino que no es tan solo para nosotros como proveedoras de cuidado infantil. Todo ser humano debería aprender a saber cómo reaccionar a una emergencia. Continuamos con lo que es la nutrición. Ok. Respecto a la nutrición, cuando uno coloca un Family Care, un Family Child Care, uno tiene la posibilidad o tiene la opción de
brindar la comida o los alimentos a los niños. Dentro de su programa puede ofrecerlo. O la otra opción es decirles que simplemente cada uno trae su propia comida, lo que quiere darle cada padre de familia. Pero si nosotros decidimos ofrecer el plan de comida, entonces nosotros tenemos que saber algunas reglas importantes como cuáles son los requerimientos de alimentos que necesitan los niños dependiendo de la edad. Por ejemplo, si son niños que son mayores de 2 años, anteriormente le deberíamos dar leche entera, pero ahora las regulaciones han cambiado y nos dicen que debemos darle leche el 1%. ¿Cuánta cantidad necesitan consumir los niños si es que nosotros vamos a proveer los alimentos? Eso también está en un seminario, chicas, donde nosotros podemos aprender a organizar un menú que sea apropiado, balanceado, teniendo en cuenta los requerimientos de los distintos grupos de alimentos. Ese menú también debe ser aprobado por el programa de comida. Debemos evitar darle muchos dulces o gaseosas o sodas o muchos carbohidratos, porque lo que queremos es que ese menú sea balanceado y debe tener vegetales, proteínas, sí debe tener carbohidratos, pero en uno de esos seminarios vamos a aprender cómo es que podemos organizar un plato que sea nutritivo y que tenga de todos los grupos de alimento de manera que los niños que estén en el programa y que reciban la comida por parte de nosotros se estén alimentando y se estén nutriendo. Respecto a la higiene, también tenemos que aprender sobre el manejo de alimentos, cuándo sacarlos de la nevera, cuánto tiempo puede estar por fuera un yogur. Si los niños dejaron algún alimento, necesitamos devolverlo a la casa o simplemente lo guardamos en nevera. Son cosas que son a veces muy simples, pero que tienen que ver con la seguridad de los niños para que no vaya a haber una intoxicación. ¿Okay? Muy bien. Es importante que tomen en cuenta que si usted va a proveer la comida, usted es la que está a cargo de la nutrición, así que tiene que asegurarse de proveerles vegetales, frutas, la nutrición en cereales y la proteína que ellos necesitan, además de la leche que va a ser sus lácteos. Todo eso tiene que proveerlos usted. Se va a dar un soporte también, que hay una manera de ayudarlo. Ahí está el programa de comida para tanto como adultos, niños. Se llama Child and Adult Care Food Program. Ellos vienen, le ayudan, inspeccionan su comida y le ayudan a crear un menú nutritivo, como decía Jenny. Es muy fácil registrarse a los cursos en el Instituto de Educación Infantil. Y además es una aplicación gratuita que usted puede hacerlo de la manera más sencilla. Solamente ingresa su nombre, su apellido, su email y crea una clave para ingresar. ¿Alguna pregunta tenemos hasta aquí? Muy bien. No, Vamos Ximena, con el no, proceso. no hay todavía preguntas adicionales. Muy bien. Continuamos. Entonces vamos con el proceso. La inscripción no tiene costo. Ustedes podrían tener costo las inspecciones que deben realizar, como las inspecciones de bomberos, el acueducto, el acantilado, los recursos de educación infantil, de historial criminal, entre otros. Sí, si usted va a tomarse las huellas, le va a costar, le cuesta entre $75, pero es una forma en la que usted empieza. El condado, si usted aprueba y pasa todos los requisitos y usted tiene la educación necesaria, puede reembolsarle ese dinero. Pero para eso tiene que aprender y seguir con todos los cursos. El tiempo dependerá del tiempo que le tome presentar todos los documentos. Tiene 6 meses para completarlos. Recuerde que si su casa está construida antes de 1978, eso le puede llevar un poquito más de tiempo porque puede ser que tenga que hacer mejoras a la casa para poder acceder a el certificado de libertad de plomo. Debe completar
sus huellas dactilares, la inspección de bomberos, la inspección de la oficina de cuidados de niños y tomar el curso que va a hacer en la oficina de childcare. Esta charla informativa que usted debe recibir es una orientación que le dicta solamente el Departamento de Educación en la oficina de cuidado de niños aquí en Maryland. Usted tiene aquí el acceso en donde puede ver el link al que le puede llevar, ese es el enlace, y ahí va a encontrar toda la información. Pero es obligatorio que usted asista a la orientación para comenzar con el trámite de iniciación de un programa de cuidado infantil. ¿Puedes terminar la charla, Jenny? Ok, algo que quería anexar de lo que tú estás diciendo, Jimena, es que esta charla sería el primer paso, porque es importante que ustedes tengan toda la información para saber los requisitos y poder decidir, estoy en condiciones, puedo cumplir todos estos requisitos que están pidiendo o no puedo, para, bueno, tomar la decisión. Lo voy a intentar, voy a colocar mi Family Child Care o definitivamente con estos requisitos de esta charla que acabé de tomar o de aprender, me doy cuenta que es muy difícil. Por eso este sería el primer paso. Y lo que les decía Jimena, es obligación tomar esta charla para poder seguir. ¿Estás bien? Jimena, ¿puedes seguir? Sí, yo sigo. Tiene que tomar en cuenta que cada una de las cosas que ustedes van a aprender en la orientación no son para desmotivarlas, son para informarle de los riesgos y de las cosas y de cómo usted va a planificar para comenzar una empresa en cuidado infantil. Si usted empieza una empresa para vender maquillaje, tiene que saber los maquillajes que usted está vendiendo y los riesgos de los de lo que va a ponerse en su cara. Pero al tomar en cuenta de que son niños, los niños son importantísimos, son personas, son la parte más importante de la familia. Usted tiene que tomar en cuenta que tiene que ir paso a paso y estar segura de que va a tener ese commitment, esa manera de entregarse por completo a su trabajo, a querer hacer las cosas de la mejor manera, ir avanzando poco a poco, con pie firme y segura de lo que es. Cada vez que usted haya completado todos los documentos, solo llame a su especialista, el especialista va a verificar todo, va a ir a hacer una inspección, va a encontrar la lista y le va a decir, ok, ha sido aprobada para que pueda comenzar el trámite. Y si tienen alguna pregunta para sacar toda la aplicación, el enlace está ahí, Early Childhood Maryland Public School System Files. Está también en español, va a la oficina de Childcare, busca registración, se registra y empieza. No está todo aquí en la aplicación, pero usted necesita tener la aplicación, va a tener la información del plan de operación. ¿Qué quiere decir un plan de operación? Quiere decir, voy a trabajar en mi casa, voy a trabajar con 5 niños o 6, me voy a equipar, voy a tener juguetes para 5 o 6 niños de acuerdo a lo que yo creo que van a necesitar. Tiene que proveer para esos 5 niños los juguetes, las mesitas, las sillas, las actividades, el plan de emergencia, cómo va a entrar y cómo va a salir con los niños. Si va a salir usted a paseo, tiene que asegurarse de que los 5 o 6 niños estén con usted. Todo eso es un plan que usted tiene que presentar. También tiene que presentar los documentos de entrenamiento, que son los talleres que usted va a tomar en el Instituto de Educación Infantil. Y también va a poner toda la planificación de los niños sobre bajo de 2 años, que quiere decir que estos niñitos van a dormir en cunas, en playpens, en camitas individuales que tienen que estar separadas. Tiene que tener el espacio para que las camitas sean movibles y pueda sacarlas en las cunitas cuando necesite salir. Toda esa situación va a irla leyendo. Es un paquete bastante grande que del cual no tiene que asustarse, simplemente va a recibirlo y llenarlo, como cualquier aplicación de trabajo. Bien, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas. Ximena, sí, tenemos varias preguntas. Algunas que ya han sido un poco contestadas. Algunas son referidas a, por ejemplo, los cursos que se necesitan.
Si bien hay algunos cursos, algunas preguntan si, por ejemplo, las personas que tienen el CDA, el CDA, no necesitan tomar el curso de 90 horas. Y eso es correcto. Si tienen el CDA, no es necesario tomar el curso de 90 horas. Otras preguntan si tienen que tomar el curso de 90 horas en el estado en donde van a sacar van a poner el Family Daycare. Y la respuesta... Contestemos una por una. Primero, Ok, si tienes sí. el CDA, no necesitas tomar las horas si es que ya eres un proveedor y estás activo. Pero para transferirte a ser un Family Child Care Provider, o sea, a tener tu propio negocio en tu casa, ahí sí necesitas tomar la orientación y tomar 12 o 24 horas más, que creo que son por el año, que van a ir acordes a tu CDA. Y cada año va a tener que tomar las 24 horas para renovarlo. De acuerdo, muchas gracias. Eso con respecto a la parte primera de, CDA. claro, a lo primero, ¿no? Porque de igual manera tiene que seguir haciendo los otros cursos, que es el de emergencias, el de medicamentos, CPR, Ella etc. decide qué cursos va a tomar, pero tiene que tomarlas en todas las áreas y obviamente tiene que asistir a la orientación para poder crear su propio negocio. Con respecto al curso de 90 horas, sí debe ser tomado en el mismo estado en donde van a poner el Family Child Care. Entiendo que... No necesita tomar las 90 horas en el nuevo estado, tiene que transferir su CDA, pero cada CDA está en su propio estado, así que para transferirlo tiene que tomar otro curso especial que le hacen tomar, creo que se llama, déjame ver, creación o adaptación. Y es como 30 horas que son añadidas al CDA, pero eso en el siguiente estado. Ok. Recordarles también a todas las alumnas que vamos a nosotros colgar esta presentación en YouTube. O sea, si tienen alguna duda, se les ha pasado de repente alguna de las láminas en donde había información que querían ver, la van a poder volver a ver en YouTube, la vamos a tener colgada, ¿no? También hay otra pregunta, que si es maestra de niños en otro país, debe recibir todos los cursos mencionados. Sí. Sí. Eso es muy fácil, sí. Ujú. Tiene que actualizar sus Ajá. documentos, le podemos ayudar con la página o las empresas a las que puede actualizar sus documentos, hacerlos legales aquí, pero tiene que tomar los cursos porque el gobierno exige que estén en educación infantil. Sí. Otra pregunta es si la inspección se hace antes o después de tomar las clases. El proceso lo puedes empezar desde el inicio, desde que haya tomado la orientación. Las clases pueden ir tomándose mientras van pasando las inspecciones. No hay necesidad de hacer las clases antes de la inspección. Van juntos, van de la mano. Pero tienen que haber hecho el primer paso, que es tomar la orientación. Ajá. Otra pregunta es si pueden abrir el Family Child Care en un departamento. Si viven en un departamento. Ok. ¿Y Sí, qué mínimo de niños? el dueño del departamento y la comunidad lo permiten, sí, eso se puede hacer. Ok. Algo que quiero anexar a esa respuesta que tú diste, Jimena, es que los bomberos también te van a decir si te van a aprobar o no el espacio, el lugar, el apartamento para que puedas colocar tu Family Child Care. Porque si digamos que es un sitio donde el acceso para los bomberos sería un área donde hay muchos árboles, que sería difícil para ellos acceder a tu apartamento en caso de alguna emergencia, seguramente no te lo van a aprobar. Pero también tiene que tener en cuenta lo que Jimena les dijo del dueño del apartamento y la administración, que es la parte, digamos, más importante. No solo el dueño, sino el lugar donde yo estoy viviendo. La administración de los apartamentos permitiría, me daría permiso, y si es así, ahí sí podría preguntarle al dueño y luego sí intentar tomar la Pasar las inspección de los inspecciones. bomberos. Porque si algunas condominios dentro de su reglamento
no les permite tener ningún tipo de negocios en el apartamento. Entonces, ya no valdría la pena que se pusiera a hablar con el dueño, ni tampoco que hiciera la inspección de bomberos si desde el principio sabe que en el conjunto o en el condominio donde usted vive no es permitido. Primero debería preguntar a la administración. Si yo quisiera colocar un family child care, sería permitido. Inclusive los bomberos también te dicen que el primero o segundo piso y tercer piso máximo, ellos tendrían que mirar el acceso. Ok, tengo otra pregunta que es referida al tamaño del childcare, ¿no? Si puedo pedir la licencia de una vez para 12 niños o tengo que empezar primero pidiéndola para 8 niños y luego avanzar. Hay muchas preguntas relacionadas a hasta cuántos niños puedo tener y si está relacionado obviamente al espacio que voy a tener destinado. Imagino que Un sí. ¿Hay family alguna child care, regla de Ujú. tamaño o cantidad de niños? Un family child care máximo tiene 8. Si es que es grande, va a 12. Es sugerible empezar con 8 y luego pasar a los 12. Pero si tienes el personal entrenado, es bueno aplicar de una vez para los 12. Depende de que tengas todo el personal. Necesitas 2 adultos entrenados y completos que no van a moverse de ahí todo el día, que van a ser proveedores, coproveedores al mismo tiempo, porque va a poder tener 4 infantes. 4 infantes, quiere decir que son 4 niños de 0 a 2 años de edad. Y de ahí sí puede tener los 8 niños extra. Puede aplicarlo, pero es preferible ir poco a poco, de 8 a 12. Ujú. Ok, gracias. Hay algunas personas que ingresaron un poco después. Hay una persona que dice, ¿puedo rentar un espacio en una iglesia o en algún otro local? Entiendo de que si estamos hablando de family childcare, la persona, el provider debe vivir Debe en el vivir ahí. lugar, Sí. Debe ¿verdad? O vivir. sea, no podría rentar en otro lado, sino Ahí tendría tendría que que ser ser. en donde vive, Ujú. ¿En ¿correcto? dónde vive? Tiene que demostrar que vive ahí. Ok, listo. Muchas gracias. Claudia, también faltan las preguntas de, por ejemplo, tener documentos. Hay 2 preguntas sobre ese tema. Ah, sí. Vuelven a preguntar qué documentos se necesitan o qué estatus tendría que tener el provider para poder eh, aplicar a las licencias. Vuelvo y digo, mientras usted pueda tener su EIN, su Employer Identification Number, usted puede aplicar para hacer un Family Daycare Provider. ¿Qué quiere decir tener un Employer Identification Number? Que usted declara taxes, que tiene un número con que declarar taxes y que puede demostrar que puede organizar una empresa. Nada más. El resto no importa. Ok, muchas gracias. Así que creo que ya nos ha También pasado ninguna otra pregunta. consultan también, por favor, si podrían brevemente explicar qué es el CDA y cómo se obtiene. El CDA es un certificado que dice que tú tienes la calificación adecuada para proveer educación infantil a un niño. Se llama Child Development Associate. Quiere decir que tienes el asociado en educación, en desarrollo de educación infantil. Es un título antes de ser una licenciatura, es un asociado, un certificado. Y sí necesitas tomar 90 horas para eso y aprender de currículum, aprender de profesionalismo, aprender de todas las áreas del desarrollo del niño, del lenguaje, de matemáticas, de socioemocional, de todo. Ahí pues, sí, para complementar, justamente el CDA es la certificación que la otorga el concilio, el council, y dentro de sus requisitos es que se tenga 120 horas de preparación de cursos, ¿no? Estas 120 horas justamente se complementa con el curso de 90 horas más el de 30 horas, ¿no? Que le llamamos CDA. Una vez que completan los cursos y las otros requerimientos que pide el concilio, pueden solicitar esa certificación. Hay una pregunta sobre si se puede abrir un Family Childcare en una iglesia.
Habíamos dicho que no, porque tiene que vivir la persona en la iglesia. No podrías vivir en la iglesia. Tienes que vivir en la casa en donde vas a abrir el cuidado infantil. Sí. Hay otra pregunta, si conocemos alguna organización que pueda brindar ayuda financiera para abrir un family. Perdón, Claudia, respecto a lo que les está diciendo Jimena, debe ser en casa, por eso se llama un family, porque debes vivir en esa casa o en ese apartamento y es el lugar donde tú vas a tener tu propio negocio. Y por eso tiene unas regulaciones. Dentro de esas regulaciones es que las preguntas que ustedes están haciendo, ¿qué cantidad de niños? Pues, ¿qué cantidad de espacio tú vas a disponer de tu casa para organizar el ambiente donde van a estar esos niños? Por eso, ni en una iglesia, ni si tú rentas un local, pues ya no sería un family, porque tú no vives en ese local. Es lo que les ha estado explicando Jimena, que es importante que uno viva en ese lugar donde decidió colocar su family child care y decida en qué cantidad de espacio, la sala, el comedor, o simplemente todo el basement, o no tengo un basement, pero tengo una sala de comedor que lo puedo colocar o lo puedo preparar para tener los niños. Por eso se llama un family child care, porque deben vivir ahí, ¿ok? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta de Joanny. Claudia, no sé si la puedes leer. Claudia, estás... Sí, perdón. Déjame encontrar la pregunta de ¿Cuál es el Joanny. proceso para abrir un Ah. centro si son las mismas regulaciones? Muy bien. Ahí sí hablamos del centro. En el centro sí puedes rentar tu local para abrir, pero para un centro las regulaciones son un poco diferentes. Un poco. Tienes que ir con el mismo proceso de orientación, pero va a una orientación para un centro, no para un family. Y ahí tienes que tener más personal en vez de solo una persona. Los proveedores de cuidado infantil depende de cuántas personas necesites y de cuántos niños estés planeando a tener y de cuántos niños pueda tener el sitio en el que rentas. Igual tienes que tener no solo la proveedora, sino la sustituta. Tiene que tener todo el personal adecuado. Va a ver si es que va a necesitar de un director, va a necesitar de enfermera, va a necesitar de que todo el personal sea capacitado en CPR. Cada cosa de esas tiene que depender de dónde va a estar el centro ubicado. La orientación es la primerita que debe tomar. Ok, tenemos una pregunta acerca de la inspección de seguridad, ¿no? Si, por ejemplo, tienen salidas de emergencia, están aprobadas, pero estas salidas tienen escalones y de repente llega un niño o admiten un niño que que está con silla de ruedas. ¿Tienen que adaptar la rampa, una rampa? Por supuesto, ¿no? Tienen que adaptar Sí, siempre el lugar. si vas a recibir un niño en silla de ruedas, tiene que adaptarse a la rampa. De no adaptarse por emergencia, ellos podrían decirte, ¿cuál es tu plan de emergencia para salir? ¿Cómo vas a salir con el niño que tiene este problema? Dice, ok, ha habido casos en que la proveedor dice, pero es un niño de 2 años, yo lo puedo llevar marcado, pero tienes otro bebé de 2 años, ¿cómo marcas a 2 niños y llevas a los 7 atrás tuyo? O a los otros niños atrás tuyo. Todo eso tiene que tenerlo por escrito y asegurarse de que sí lo va a hacer. Si no hace la rampa en la escalera, provéale usted por otro acceso, debe tener otro acceso. En el otro acceso, si usted puede sacarlo por ahí y hacer la manera, mientras usted pueda, no tengo la imagen de las casas, pero mientras usted pueda hacer que el muchacho salga libremente, no va a haber ningún problema. Hay alguien entrando, ¿lo puedo admitir tan tarde? Tenemos otra pregunta
con respecto justamente a los locales o a las casas rentadas, ¿no? Si el local es rentado y el dueño no aprueba una remodelación o una adaptación, ¿qué pasaría en este caso? Lamentablemente no creo que pueda seguir con el Family Center, porque tiene que ser aprobado por el dueño. Claudia, ¿estás con el micrófono apagado, por favor? Perdón. ¿Cuántos niños pueden estar bajo el cuidado de una sola persona? 8. Pero si tienes hijos o tienes sobrinos o tienes familiares que cuentan contigo, ellos cuentan. Hasta los niños que tienen 6 años cuentan como tuyos y están dentro de los 8. Algo que quiero agregar sobre la pregunta que ustedes hacen de cuántos niños, cuántos. Todo depende, chicas, también del espacio que ustedes tengan disponible. Porque si ustedes dicen solamente quiero la sala, pues seguramente no le van a aprobar 8. Cuando ustedes hacen la inspección de bomberos, él es el que les va a decir, porque él va a mirar y va a medir, él es el que les va a decir, ok, si este es el espacio que usted está disponible para tener los niños, aquí puedo aprobarle para tener 4, 6 o máximo 8. Y recuerden que lo que les está diciendo Jimena, puede aprobarle los 8, pero si usted tiene 2 niños, pues ya esos 2 serían los becados, porque esos 2 no pagan, pero sí van a contar dentro de los 8 que le fueron aprobados. ¿Ok? Ya que ella tiene espacio solo para 6. Sí. Y otra cosa que tiene que tomar en cuenta es que ya después de que el bombero haya inspeccionado, va a ir la inspectora de la oficina de daycare y dice, ok, usted puede tener todo esto, puede tener aprobado en situación, pero no tiene los materiales para todos los niños. El bombero puede haber dicho, tiene espacio para poder tener 4 niños, pero usted no tiene materiales para 4 niños. Entonces, le doy con lo que tiene. Siempre va a tener esa situación. Tiene que estar organizada en todo aspecto. Por eso es importante que sigan tomando los cursos y sigan yendo después de la orientación, haciendo sus preguntas y ver que nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarles en cualquier cosa que necesiten. Hay una pregunta referida a lo que mencionó justo Jenny. Una persona que tiene un hijo de 11 años, ese niño cuenta dentro de lo mínimo. No, ya no. Ya no. Solo hasta los 5 años, ¿verdad? Hasta los 6 años, sí, hasta los 6 años cuenta. Hasta los 6 años, ok. Entonces la población que comprende un Family Child Care es de los 0 hasta los 6 años. O A sea, veces te dejan tener hasta los 8 o 10. Ok. La situación es que depende de cómo organizas tu daycare. Si tú vas a tener el daycare en horarios de before school and after school, after night, depende de lo que su licencia le apruebe y de que usted quiera trabajar. Los niños que son before y after school pueden venir de más edad, 8, 9, 10 años. Y ellos ya no cuentan dentro del horario en el que están. Entonces usted pone su plan de horario, dice, yo voy a trabajar con los niños del daycare, de los que son de 8 a 4, ¿sí? De 8 a 4 o de 7 a 3. Los niños que son before school vienen desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Y en la tarde desde las 3 hasta las 6. El horario que usted distribuye es la forma en la que está. Ok, perfecto. Y luego hay otra pregunta, ¿cuántos bebés pueden estar bajo el cuidado de una persona? 2, tomando en cuenta que los bebés son hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Sí. Ok. Hay una pregunta referida. Sí, algo dime. van a agregar a esta respuesta. Tú puedes tener máximo 2, pero va de 0 meses hasta los 2 años. Pero si tú tienes otra persona que te está ayudando y has tomado la clase de 45 horas de bebés infantes, entonces te pueden aprobar hasta 4 bebés, siempre y cuando tengas otra persona permanentemente y que tú hayas tomado la clase de 45 horas de bebés infantes. Te pueden aprobar los 4.
o si no, solamente te aprueban 2 bebés. Dos El bebés por curso, persona. sí, el curso de 45 horas de bebés infantes también lo dicta el Instituto de Educación Infantil, chica. Hay algunas preguntas relacionadas a los costos o el cobro, los precios que se cobran por los niños. Me imagino que debe haber alguna relación entre las horas que van a permanecer o sus costos por semana. Y imagino también que dependerá mucho del mercado y de la zona en donde se encuentre, ¿no? Acá se podría recomendar de repente preguntar en otros centros cuánto están cobrando por los niños para poder tener un precio competitivo y ofrecer, ¿no? Unas tarifas acordes. ¿Estoy en lo correcto, Ximena? Sí, estás en lo correcto. Es lo mejor es estar en contacto con las otras proveedoras del área y saber cómo están cobrando. Porque hay veces, si uno hace conexión, las proveedoras que ya tienen niños y no tienen espacio, les recomiendan a las otras muchachas. Dicen, no tengo espacio ahorita, pero cuando yo tenga espacio, me avisas. Y deben saber cuánto se cobra. Eso sí es ya dependiendo de cómo esté su local, de cómo esté establecido, de la seguridad que usted provea, de que si les va a dar o no el almuerzo, si va a hacer que los padres vengan trayéndoles el almuerzo. Cada una de las cosas incluyen en el pago. Jenny, ¿tú tienes idea de cuánto más o menos se está cobrando ahorita por niño? Pues la verdad es que todo depende del área, es lo que tú estás diciendo, Jimena, depende del área donde tú estés ubicada y también depende de lo que tú estés ofreciendo. Lo que pasa es que cuando tú decides, por ejemplo, colocar tu Family Child Care, tú tienes que conocer a la competencia, tú tienes que saber qué es lo que están ofreciendo las demás personas y qué es lo que yo puedo ofrecer que va a atrapar a los papás. A lo mejor yo puedo decir que eh, aquí en el área donde voy a colocar mi Family Child Care, no hay nadie que esté ofreciendo clases de español o que sea inmersión en español o que sea bilingüe. Entonces yo puedo a lo mejor cobrar un poquito más sobre la tarifa que se cobra en el área donde yo estoy, porque estoy ofreciendo un servicio que no tienen los demás. Pero lo que tú dices, Jimena, es verdad. Uno tiene que conocer los precios en el área, porque no en todos no todas las áreas tienen las mismas tarifas. Tú no puedes cobrar, tú puedes decir, bueno, pero yo quiero cobrar $400 a la semana, pero si el área donde tú vives, el promedio son 250, 300, pues tienes que estar ofreciéndole muchas cosas diferentes y llamativas a esos papás para que decidan pagar esos $400 que tú quieres cobrar por los niños. No es que no los puedas cobrar, lo que pasa es que tienes que demostrar por qué razón estás pidiendo 400 si en el área está en mucho menos el costo de las mensualidades, no, se paga semanal de la semana. Pero la verdad es que no podría decirte un precio porque todo depende del área y lo que tú estés ofreciendo. Exactamente. Pero es muy competitivo, chicas. Lo único que les puedo decir es que para todas va a haber. La demanda de niños es enorme y no son suficientes los centros que hay. Necesitamos de muchos family day providers. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Muy bien. ¿Estamos claras entonces? ¿Saben cuándo van a empezar y cuándo van a asistir a su primera orientación? ¿Deseosos de estar en la orientación? ¿Saben dónde encontrar la información para esa orientación? ¿Cómo registrarse?
Les hemos compartido los links justamente de Maryland, de Virginia, de Prince George, para que puedan ingresar y registrarse en la charla. Les vamos a enviar también por correo electrónico esa información. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que deseen saber? Después de la orientación que van a tomar, les aseguro que van a tener un montón de preguntas, pero igual vamos a estar aquí para ofrecerles ayuda y para que puedan registrarse para sus clases. Sí, en la Sí. orientación o sí en el momento de ir por el asunto de su casa, ver que el bombero, me pasó a mí, el bombero me dijo, ay, la ventana que tú tienes es muy chiquita, es una ventana, pero por ahí solo sale un niño, no sales tú, ¿cómo van a sacar a los niños por aquí? Y yo tuve que abrir la ventana mucho más grande. No piense que esos gastos no los va a usted poder deducir. Son gastos que se hacen y que se deducen en los impuestos. Son gastos que con el tiempo se recuperan. Se recuperan y en muchas formas. Y su casa gana hasta más valor. Que no los desanime nada. Vayan ustedes y estén seguros de que lo van a poder hacer. Creo que hemos hecho todo. Si no hay más preguntas. Claudia. No, me están preguntando, bueno, si la información es también para Washington, D.C. Es muy similar, ¿verdad? Sí, las informaciones son muy similares. Lo único es que usted en lugar de sacar la licencia en el estado de Maryland, tiene que sacar la licencia en Washington, D.C. Y la orientación la tiene que tomar en el estado. Por eso les dije que vayan a la región que está. Usted en el departamento de estado va a buscar la región en la que está. Y tiene que ir lo mismo al departamento de educación en Washington. Ujú. Ok, entonces eso sería todo. Tendríamos que solamente recordarles a todas que les vamos a enviar la información con todos los cursos que se necesitan y que los hemos conversado dentro de la charla. Ya tenemos programados los cursos a partir de enero y bueno, encantada de poder recibir también sus llamadas cuando deseen para poder darles más detalle de cada uno de los cursos, ¿no? Tenemos algunos cursos que sí tienen vacantes limitadas, como por ejemplo RCP, primeros auxilios y administración de medicamentos, son cursos de pocas vacantes, ¿no? Por lo tanto se pueden cerrar muy rápidamente, ¿no? Los otros cursos sí son más amplios. Recuerde que esos cursos son cursos de iniciación y que son requisitos básicos. Esos no, si usted no tiene esos cursos, no les van a dejar continuar. Correcto. Renueva. Ujú, ujú. Jessica, ¿tienes algo más sobre el No, curso? no, solo agradecer a Ximena y a Jenny Gracias, por su Rosa. participación y por su charla. Muchas gracias, ambas. Sí, muchas gracias, Jenny, Ximena. Ha estado muy claro todo. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos también a todas las alumnas que se han conectado y bueno, damos por concluida el workshop de este mes. Buenas Desearles a chicas. todos, Buenas aprovechando tardes. a todas, pero también unas felices fiestas, ¿no? Y iniciar el año con mucha fuerza y muchas ganas. Iniciar el año siendo proveedores de cuidado infantil, tomando los cursos. Así es. Bien, chicas. Les agradezco mucho su presencia. Pueden empezar a salir si no hay más preguntas. Gracias por habernos acompañado y haber asistido a este workshop. Espero que la información que compartimos les haya servido por lo menos para estar más ubicadas y saber por dónde empezar. O sea que lo primero que hay que hacer es ir a hacer la orientación, y ya después ponerle muchas ganas y tomar las clases, los seminarios que el instituto está brindándoles y que, bueno, compartan con otras personas esta información que a lo mejor hoy no pudieron asistir, pero que también estaban interesadas
en conocer cuáles son los pasos que debe seguir para abrir su propio Family Childcare. Bueno, me voy despidiendo, nos vamos despidiendo. Todos que tengan Perdón, unas me lindas reconozco. fiestas. Muy ¿Sí? bien. Estamos por terminar entonces la reunión. Gracias.